Llegó al Vaticano en 33 días, y León XIV le dijo algo que ningún papa se había atrevido a decirle a nadie en ese cargo en 5 siglos. 33 días. Ese es el tiempo que tardó Sarah Mullally entre el momento en que las puertas de la Catedral de Canterbury se abrieron ante ella el 25 de marzo de 2026 y el momento en que entró al Palacio Apostólico del Vaticano el 27 de abril. La primera mujer en la historia en liderar la Iglesia anglicana, la 106ª persona en ocupar ese cargo desde que San Agustín de Canterbury empezó a predicar el cristianismo en Inglaterra en el siglo VI, y la primera de esas 106 personas que eligió como primer destino internacional, no Washington, no Ginebra, no Nairobi, donde vive la mayoría de los anglicanos practicantes del mundo, Roma, el Vaticano, la sede del Papa que según la doctrina que su propia Iglesia rechazó en 1534, es el único sucesor legítimo de Pedro. Esa elección no fue accidental. Mullally lo dejó claro cuando describió el viaje como una peregrinación, no una visita diplomática. No una reunión de trabajo entre líderes religiosos que comparten algunas posiciones sobre la paz y el cambio climático. Una peregrinación. El lenguaje de alguien que va a un lugar sagrado con la disposición del que sabe que lo que va a encontrar ahí es más importante que cualquier agenda que haya traído consigo. Y lo que encontró fue a León XIV, el primer papa americano, el hombre que en mayo de 2025 salió al balcón de San Pedro con la cabeza todavía procesando lo que acababa de ocurrirle, el mismo que meses después se plantó ante el dictador de Guinea Ecuatorial y le pidió que cerrara la brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos. El mismo que llamó extremadamente irrespetuoso el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos, mientras Trump lo llamaba débil y terrible. Ese hombre recibió a Mullally en su biblioteca del Palacio Apostólico. Oraron juntos en la capilla Urbano Ota, intercambiaron regalos, y León XIV pronunció la frase que ninguno de sus predecesores había pronunciado en este contexto con esta precisión. Sería un escándalo no seguir trabajando para superar nuestras diferencias por muy irreconciliables que parezcan. Eso dijo. Ante la primera mujer arzobispa de Canterbury. Ante la líder de 100 millones de anglicanos en 165 países. Ante alguien cuya ordenación la propia Iglesia Católica no reconoce como válida porque la enseñanza de esa Iglesia dice que el sacerdocio es exclusivo de los hombres y cuya presencia en ese cargo específico hace que el camino hacia la reunificación que el ecumenismo ha estado intentando desde 1966 sea, según los analistas, más complicado de discernir que en cualquier momento anterior de ese proceso. León XIV lo sabía, Mullally lo sabía, los teólogos de ambas partes que llevan décadas trabajando en el diálogo anglicano-católico lo saben, y sin embargo ahí estaban los dos, en la capilla Urbano VIII, orando juntos, diciéndose mutuamente que seguirán intentándolo aunque parezca imposible. Este documental examina lo que ese encuentro realmente fue. No el comunicado oficial del Vaticano que usa el lenguaje cuidadoso de la diplomacia eclesiástica para decir lo que puede decirse sin comprometer las posiciones doctrinales de ninguna de las dos partes, sino el peso real de lo que ocurrió en esa sala, la historia que lo hace posible y la historia que lo hace difícil, la mujer que llegó, el papa que la recibió, y la frase que ninguno se habría atrevido hace 10 años. Sarah Mullally nació en 1962 en Woking, al suroeste de Londres, en una familia ordinaria, en una ciudad ordinaria, sin ningún antecedente religioso que predijera que 64 años después ese nombre aparecería en los titulares de todos los medios del mundo como el nombre de la mujer que rompió el techo de cristal de vitrales del anglicanismo. Lo que predijo su trayectoria no fue la religión, fue el servicio. Mullally se formó como enfermera, especializó en oncología, acompañó a personas mientras morían. Aprendió lo que aprende alguien que pasa décadas en esa frontera específica entre la medicina y la muerte. Que las personas en sus momentos más vulnerables necesitan algo que los protocolos clínicos no pueden proporcionar completamente. Presencia, escucha genuina, la disposición de quien está al lado no para resolver sino para acompañar. A los 37 años era la jefa de enfermería de toda Inglaterra, la persona más joven en ocupar ese cargo en la historia del Servicio Nacional de Salud británico. Tenía bajo su responsabilidad las políticas de enfermería de un sistema que atiende a 67 millones de personas,
reuniones con ministros, informes al Parlamento. El tipo de responsabilidad institucional que produce en las personas que la ejercen bien exactamente el tipo de pensamiento estratégico que los cargos de liderazgo de las grandes instituciones requieren. Y mientras hacía todo eso, comenzó a formarse para el ministerio simultáneamente. Sin abandonar el NHS, estudió teología, se ordenó como diácona en 2001, como sacerdotisa ese mismo año, a los 40 años. Una enfermera oncológica que en la frontera entre la medicina y la muerte había encontrado algo que la medicina sola no podía responder y que eligió seguir esa pregunta hasta donde la llevara. En 2004 dejó el NHS. Dijo que fue la decisión más grande que había tomado en su vida. La directora de enfermería más joven de la historia de Inglaterra renunció a todo eso para dedicarse a tiempo completo al ministerio religioso en una iglesia que en ese momento todavía no le permitía ser obispa. Las mujeres no podían ser obispas anglicanas hasta 2014. Mullally esperó. En 2015 fue consagrada obispa. La cuarta mujer en alcanzar ese rango en la historia de la Iglesia de Inglaterra. En 2018 fue nombrada obispa de Londres, el tercero en jerarquía dentro del anglicanismo inglés. Y en 2026 el comité de selección la eligió como la 106ª arzobispa de Canterbury. El 25 de marzo de 2026, fiesta de la Anunciación, las puertas de la Catedral de Canterbury se abrieron ante ella después de que llamó 3 veces con el báculo según la tradición de siglos. Vestida con una casulla amarillo dorada, con el broche de la hebilla del cinturón que usaba como enfermera asomando en su vestimenta ceremonial. Ese detalle, el broche de la enfermera, no lo escondió. Lo puso en el lugar más visible, porque el camino que la trajo hasta esa puerta no empezó en un seminario ni en una familia de tradición eclesiástica. Empezó en las salas de oncología de los hospitales del NHS, donde aprendió lo que significa acompañar a alguien en el momento en que ya no hay nada más que hacer excepto estar. Cuando terminó la ceremonia y el príncipe Guillermo y la princesa Catalina y el primer ministro Keir Starmer y los 2000 invitados que llenaban la catedral aplaudieron, las mujeres aplaudieron más fuerte. Lo notaron todos los que estaban ahí, no porque las demás personas aplaudieran con menos convicción, sino porque ese aplauso específico venía de un lugar diferente, del lugar que sabe que ese momento no es simplemente el inicio del ministerio de una persona, es la apertura de una puerta que durante 1400 años había estado cerrada. Pero Mullally asumió ese cargo con 3 frentes de tormenta que ninguno de los 105 arzobispos anteriores había encontrado en la misma combinación. El primero, su propia Iglesia de Inglaterra está en declive. Solo 1 millón de británicos son practicantes regulares. De esos, solo la mitad van a misa los domingos. La institución que la envió a representar al anglicanismo mundial es en su propio país una minoría que sigue perdiendo terreno cada año. El segundo, la comunión anglicana que lidera está al borde del cisma. Las iglesias conservadoras del sur global, principalmente africanas, no reconocen su liderazgo. Tienen más fieles practicantes que toda la Iglesia de Inglaterra. Y eligieron a su nuevo líder, el arzobispo Laurent Mbanda de Ruanda, precisamente como señal de que van en dirección opuesta a la que Mullally representa. El primado de Sudán del Sur, Justin Badi Arama, lo dijo sin rodeos. No la reconoce como líder espiritual. Punto. El tercero. Su predecesor, Justin Welby, dimitió en noviembre de 2024 después de que un informe revelara que la Iglesia de Inglaterra había encubierto casos de abusos sexuales en serie durante décadas. Mullally hereda una institución en proceso de reparación de ese daño, con el compromiso explícito de que bajo su liderazgo, la Iglesia será más segura y responderá mejor a las víctimas. La misma promesa que cualquier institución que la hace es más fácil de pronunciar que de cumplir. Con esos 3 frentes activos, Mullally eligió ir al Vaticano 33 días después de asumir el cargo, antes que a ningún otro destino, antes que a las comunidades anglicanas africanas que cuestionan su legitimidad, antes que a las diócesis de Inglaterra, que necesitan liderazgo pastoral. Roma primero. Esa elección dice algo sobre lo que Mullally entiende que su ministerio necesita en este momento específico. Dice que la relación con el catolicismo importa más en este momento que cualquier otro frente que su nuevo ministerio tiene que gestionar. Y León XIV la recibió, con todos los honores, con la oración conjunta, con la frase que nadie se había atrevido.
En 1527 Enrique VIII de Inglaterra quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, no porque no la amara, porque no le había dado un hijo varón que sobreviviera la infancia, y sin un heredero masculino el trono de Inglaterra era vulnerable. La lógica del poder dinástico de la época era brutal en su simplicidad. El Papa Clemente VII se negó a conceder la anulación, no porque la doctrina católica lo impidiera en términos absolutos, sino porque Clemente VII estaba políticamente paralizado. El tío de Catalina era el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, y Carlos V tenía en ese momento tal influencia sobre la política italiana que en 1527 sus tropas habían saqueado Roma. Clemente VII era en ese momento un prisionero político de facto del mismo emperador, cuya tía Enrique VIII quería repudiar. Conceder la anulación habría sido un acto de suicidio político. Enrique esperó 6 años, presionó, negoció, amenazó, y cuando quedó claro que Roma no iba a ceder, tomó la decisión que cambiaría para siempre el mapa del cristianismo occidental. En 1534 el Parlamento inglés aprobó el Acta de Supremacía. Enrique VIII se convirtió en el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Roma quedó fuera. Un rey frustrado por un matrimonio fallido y por la política europea de su tiempo, creó por decreto una Iglesia nacional que llevaría casi 5 siglos intentando definir exactamente qué era y qué no era. La ruptura anglicana no nació de una disputa teológica profunda como la Reforma protestante de Lutero, que tenía objeciones doctrinales genuinas sobre la gracia, la salvación, la justificación por la fe y los sacramentos. Lutero tenía un problema con la teología de Roma. Enrique VIII tenía un problema con el matrimonio. Esa diferencia de origen importa porque explica por qué la reunificación entre anglicanos y católicos, que en términos puramente teológicos es más factible que entre católicos y luteranos, ha resultado ser tan difícil de producir en la práctica. El anglicanismo que nació del Acta de Supremacía no era una iglesia con una teología clara, era la iglesia de ese territorio específico, bajo la autoridad de ese rey específico. Enrique VIII en realidad no era teológicamente protestante. Creía en la misa, creía en el celibato sacerdotal, creía en la transubstanciación. Lo que no creía era que el Papa tuviera autoridad sobre él en su propio reino. La ruptura fue institucional antes que teológica, pero el anglicanismo no permaneció teológicamente ambiguo. En los reinados de Eduardo VI y de Isabel I la Iglesia de Inglaterra incorporó elementos de la teología reformada. Los 39 artículos de 1562, que todavía hoy son la declaración doctrinal oficial de la Iglesia de Inglaterra, contienen posiciones sobre la justificación, los sacramentos y la Escritura, que son incompatibles con la doctrina católica en aspectos fundamentales. La primera señal verificada de que algo podía cambiar llegó el 23 de marzo de 1966. El Papa Pablo VI y el arzobispo de Canterbury Michael Ramsey se encontraron en Roma, 4 siglos y medio después del Acta de Supremacía. Se abrazaron en la Basílica de San Pablo extramuros, firmaron una declaración común, prometieron trabajar juntos hacia la restauración de la plena comunión en la fe y la vida sacramental. Pablo VI le regaló a Ramsey su propio anillo episcopal. Un papa entregando un anillo a alguien cuya ordenación la doctrina católica consideraba inválida. Eso no era simplemente diplomacia eclesiástica. Ese encuentro de 1966 abrió el proceso que en 1970 produjo la ARSIC, la Comisión Internacional Anglicana Católico-Romana. En sus primeras décadas, la ARSIC produjo resultados que los teólogos de ambas partes describieron como genuinamente prometedores. Los documentos sobre la Eucaristía identificaron una convergencia real. Los documentos sobre el ministerio exploraron áreas de acuerdo que hacían pensar que el camino hacia la plena comunión era al menos teóricamente posible. Pero debajo de esos avances se estaba incubando el problema que eventualmente haría que todo lo construido pareciera mucho más frágil. El problema no era doctrinal en el sentido tradicional, era sobre el sacerdocio femenino. En 1994, la Iglesia de Inglaterra ordenó sus primeras sacerdotisas. Ese mismo año, Juan Pablo II publicó Ordinatio Sacerdotalis,
declarando definitivamente que la Iglesia Católica no tiene ninguna autoridad para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, definitivamente. El adverbio más absoluto disponible en el vocabulario doctrinal católico. Las dos tradiciones que llevaban casi 3 décadas caminando hacia la convergencia habían dado en el mismo año pasos en direcciones opuestas sobre la cuestión más central para cualquier reunificación real. En 2015, la Iglesia de Inglaterra consagró a su primera obispa. La Iglesia Católica confirmó que la cuestión seguía definitivamente resuelta, y en 2026 llegó Mullally, la primera mujer arzobispa de Canterbury, el cargo que desde 1966 era el interlocutor principal del Vaticano, ahora en manos de alguien cuya trayectoria personal encarna de manera más visible que ningún predecesor exactamente las decisiones que más han complicado el camino hacia la unidad. Y sin embargo, 33 días después de asumir ese cargo, fue a Roma, y León XIV la recibió, y usó la palabra irreconciliable, y dijo que sería un escándalo no seguir trabajando. Mientras León XIV y Mullally oraban juntos en la capilla Urbano Ota, había en el mundo al menos 35 millones de anglicanos que no reconocen a Mullally como su líder espiritual. No son una minoría marginal. Son una de las partes más grandes y más dinámicas de la comunión anglicana. Son las iglesias del sur global, principalmente africanas, y su posición sobre Mullally no es ambigua ni diplomática. La comunión anglicana no es una iglesia con una autoridad central que pueda imponer decisiones a sus miembros. Es una asociación de iglesias independientes que reconocen al arzobispo de Canterbury como su líder espiritual en el sentido del primado de honor y no del primado de jurisdicción. Nadie está obligado a obedecer al arzobispo de Canterbury. La comunión funciona por consenso, por reconocimiento mutuo, por la disposición voluntaria de sus miembros de permanecer juntos alrededor de una figura simbólica. Cuando partes significativas de la comunión deciden que no reconocen a quien ocupa ese cargo, la figura simbólica pierde su función. La Global South Fellowship of Anglican Churches agrupa a más de 10 provincias principalmente africanas, con aproximadamente 35 millones de fieles. Para contextualizar esa cifra, hay que saber que toda la Iglesia de Inglaterra tiene solo 1 millón de practicantes regulares. El sur global anglicano es numéricamente mucho más grande que la institución que lo fundó, y el sur global anglicano sostiene posiciones sobre el matrimonio, el sacerdocio, la sexualidad y la vida que en lo esencial coinciden con la doctrina católica, rechazan la bendición de uniones homosexuales, defienden el matrimonio como unión de hombre y mujer, no reconocen la ordenación de mujeres al episcopado. Cuando el GSFA calificó la elección de Mullally de oportunidad perdida de unir y reformar la Iglesia, no estaba simplemente expresando una preferencia por otro candidato. Estaba diciendo que el camino que el anglicanismo occidental ha elegido con ese nombramiento es incompatible con el camino que el sur global entiende que el anglicanismo debe seguir. Hay algo en esa fractura interna del anglicanismo que tiene una resonancia específica para el encuentro del 27 de abril que ningún análisis ha examinado completamente. Cuando León XIV recibió a Mullally con todos los honores y oró con ella, estaba legitimando a Mullally como interlocutora válida del diálogo ecuménico católico-anglicano frente al mundo, lo que en términos prácticos significa que las iglesias conservadoras del sur global, que no la reconocen como líder, ven en ese gesto papal exactamente lo que más les incomoda, Roma reconociendo la dirección que ellas rechazan. Mullally misma es consciente de esa tensión. Lo demostró cuando describió el encuentro con León XIV, diciendo que ambos reconocen que independientemente de que ella sea mujer, este es un momento significativo porque sus iglesias han recorrido juntas un camino para profundizar su amistad. Y añadió que no puede ignorar el hecho de que su nombramiento como mujer ha significado algo para la gente, y que eso le ha brindado la oportunidad de ser escuchada quizás de una manera diferente. El siguiente viaje de Mullally después de Roma será a Camerún y Ghana en julio, África, las iglesias que no la reconocen. El hecho de que su primera salida fue a Roma y la segunda sea al continente africano dice algo sobre el mapa de las prioridades de su ministerio que merece ser examinado con atención. León XIV acaba de regresar también de África,
de Guinea Ecuatorial y Angola, y Camerún. Ambos saben que el futuro del cristianismo en este siglo no se escribe en las catedrales de Inglaterra ni en el Palacio Apostólico del Vaticano. Se escribe en el continente donde el cristianismo crece con más fuerza. León XIV recibió a Sara Mulalí en su biblioteca del Palacio Apostólico. La saludó, conversaron, intercambiaron regalos, luego fueron juntos a la capilla Urbano Ota y oraron. No fue una oración en paralelo donde cada uno recita sus propias fórmulas en el mismo espacio. Fue una oración conjunta que el Vaticano describió como un momento de oración y que la oficina de Mulalí describió con una precisión adicional. León XIV presidió, pero ambos dijeron la gracia juntos. Esa distinción merece atención que va más allá del protocolo, presidió León XIV. Eso es el orden que corresponde cuando el acto ocurre en el Vaticano, pero ambos dijeron la gracia juntos. Eso no es simplemente el seguimiento de un protocolo establecido, es participación real. Es la señal verificable de que lo que ocurrió en esa capilla no fue un evento donde una parte realizaba un acto religioso mientras la otra observaba respetuosamente. Fue un acto compartido. Dos personas de dos tradiciones que se separaron hace 5 siglos, rezando la misma oración en el mismo espacio. La Iglesia Católica distingue entre dos tipos de participación religiosa con otros cristianos. El primero es la communicatio in sacris, que es la participación conjunta en los sacramentos. Eso está prohibido porque los sacramentos en la teología católica requieren la plena comunión que todavía no existe entre la Iglesia Católica y las demás confesiones. Un papa no puede concelebrar la Eucaristía con un arzobispo anglicano, aunque ese arzobispo use las mismas palabras de la consagración, no porque la buena voluntad no esté, sino porque la comunión sacramental requiere la unidad de fe, que todavía no existe. El segundo tipo es la oración compartida en contextos ecuménicos que no involucra la administración de los sacramentos. Eso no está prohibido. La oración litúrgica de las horas que el Vaticano reportó que ambos compartieron en la capilla Urbano Ota no es un sacramento. Es una forma de oración que la Iglesia Católica y la tradición anglicana comparten con raíces comunes en la liturgia medieval que ambas tradiciones heredaron, aunque desarrollaron de maneras diferentes. Pero hay algo en ese momento de oración específico el 27 de abril que tiene un peso que va más allá de la categoría doctrinal en que cae. Es la imagen. La imagen del Papa de Roma y la primera mujer arzobispa de Canterbury, en la misma capilla del Palacio Apostólico, orando juntos. Esa imagen producida y distribuida por los propios medios oficiales del Vaticano dice algo al mundo que ningún comunicado doctrinal puede decir de la misma manera. Dice que estas dos personas se encuentran en un espacio donde la oración es posible, aunque la comunión plena no lo sea todavía. Lo que León XIV no pudo hacer el 27 de abril es igualmente significativo. No pudo decir que Mulalí es obispa en el sentido católico del término porque la doctrina de su propia Iglesia, establecida definitivamente en 1994, dice que no lo es. No pudo comprometerse a revisar esa doctrina. Una comisión vaticana sobre diaconisas presentó su informe a León XIV en 2025 y, según los reportes disponibles, descartó su ordenación. No pudo presentar el encuentro como un paso concreto hacia la unión sacramental porque las condiciones para esa unión no existen. Y no pudo ignorar el hecho de que al recibir a Mulalí con todos los honores, estaba haciendo algo que las iglesias conservadoras africanas de la comunión anglicana observaban con la sensación de que Roma validaba exactamente la dirección que ellas rechazan. Con todos esos límites sobre la mesa, León XIV hizo lo que pudo hacer. Recibió, oró, escuchó, entregó y recibió regalos que decían algo sin comprometer posiciones doctrinales. Y pronunció la frase que nadie se había atrevido con la claridad específica que esa frase tiene cuando la dice alguien que conoce exactamente los límites de lo que puede decir y elige decir lo más audaz que esos límites permiten. Hay algo en la manera específica de manejar esa tensión que diferencia a León XIV de sus predecesores en este aspecto concreto. La diferencia no es de voluntad ecuménica. La diferencia es de disposición a nombrar el obstáculo directamente mientras sigue comprometido con el trabajo. Francisco dijo que sería un escándalo no proclamar juntos a Cristo, verdadero, importante.
pero no nombra el obstáculo. León XIV dijo que sería un escándalo no trabajar para superar las diferencias por muy irreconciliables que parezcan. Nombra el obstáculo. Irreconciliables. Y dice que ese obstáculo específico no puede ser la excusa para dejar de trabajar. Esa diferencia entre no nombrar el obstáculo y nombrarlo mientras sigues trabajando es exactamente la diferencia que el ecumenismo honesto requiere para seguir siendo honesto mientras sigue siendo ecuménico. Sarah Mullally llegó al Vaticano con un regalo para León XIV. No eligió ese regalo al azar, eligió un libro específico, de un autor específico, cuya historia específica dentro del cristianismo dice algo sobre el encuentro entre León XIV y Mullally que ninguno de los comunicados oficiales puede decir completamente. El libro era de John Henry Newman. Newman nació en 1801 en Londres. Se formó en la Iglesia Anglicana. Fue uno de los teólogos anglicanos más brillantes de su generación. Lideró el llamado Movimiento de Oxford en el siglo XIX que intentó recuperar para el anglicanismo las raíces católicas que la Reforma había separado de la tradición inglesa. Estudió los padres de la Iglesia con una profundidad que pocos teólogos protestantes de su época habían alcanzado, y en ese estudio encontró algo que le resultó imposible ignorar. Encontró que la Iglesia que los padres describían no era la Iglesia anglicana que él conocía, era la Iglesia Católica Romana. En 1845 Newman se convirtió al catolicismo. Fue el acto más costoso de su vida. Perdió su cátedra en Oxford, perdió la mayoría de sus amigos y colegas, perdió el lugar que durante décadas había ocupado en el corazón intelectual del anglicanismo inglés. Fue ordenado sacerdote católico. En 1879 el Papa León XIII lo hizo cardenal. No sin ironía el mismo nombre que el Papa actual llevaría siglo y medio después. Newman murió en 1890. Benedicto XVI lo beatificó en 2010 durante su visita al Reino Unido, la primera visita de un papa a Gran Bretaña desde la Reforma. En 2019 Francisco lo canonizó. Un anglicano convertido al catolicismo que la Iglesia anglicana venera como uno de sus más grandes pensadores y que la Iglesia católica venera como uno de sus santos. León XIV acaba de declarar a Newman doctor de la Iglesia. Ese es el título más alto que la Iglesia católica puede conceder a un teólogo. Significa que sus enseñanzas son consideradas de valor universal y permanente para la comprensión de la fe. Newman es doctor de la Iglesia, el anglicano convertido, el hombre que empezó en Canterbury y terminó en Roma. Mullally llevó un libro de ese hombre al Vaticano para dárselo al Papa. El Papa que acaba de elevar a ese hombre a la categoría más alta que la tradición teológica de la Iglesia concede. Ese regalo no es simplemente la elección de un libro de autor inglés para un encuentro entre la líder de la Iglesia anglicana y el Papa. Es un mensaje, denso, múltiple, imposible de leer en una sola dirección. Una primera lectura dice que Mullally está reconociendo el valor de Newman para el ecumenismo, que Newman pasó la vida entera buscando la verdad sin importar a dónde lo llevara, que esa búsqueda lo llevó de Canterbury a Roma, que la Iglesia anglicana que lo formó y la Iglesia católica que lo recibió tienen en Newman un punto de convergencia que pocas figuras del cristianismo moderno pueden ofrecer. Una segunda lectura dice algo más incómodo. Newman se fue. Empezó en el anglicanismo y terminó en el catolicismo. Ese es el camino que recorrió. Y Mullally, la primera mujer arzobispa de Canterbury, le llevó al Papa que acaba de elevar a Newman al rango más alto posible un libro de ese hombre que se fue. Una tercera lectura dice que Mullally conoce perfectamente la historia de Newman y eligió ese regalo precisamente porque la ambigüedad que esa historia produce es exactamente la ambigüedad que el encuentro del 27 de abril necesitaba. Un encuentro que tenía que contener en algún punto la honestidad sobre la complejidad de lo que intentan. León XIV recibió el libro. Le dio a Mullally, en cambio, un frasco de miel del Palacio de Lambeth. Lambeth es la residencia oficial del arzobispo de Canterbury. León XIV le devolvió a Mullally algo que viene de su propia casa. Recibió algo de la tradición de ella, Newman el anglicano convertido, y le devolvió algo de la tradición de ella, la miel de su propia residencia, como si dijera que lo que ella le trajo lo reconoce como suyo, aunque provenga de un camino diferente.
Newman escribió una autobiografía que tituló Apología pro vita sua, defensa de su propia vida. La escribió para explicar por qué se convirtió al catolicismo. Su argumento central era que no se había movido de la verdad que siempre había buscado, sino que la había seguido hasta donde lo llevaba. Que la conversión no fue un abandono, sino una profundización. León XIV acaba de decir que esas enseñanzas son de valor universal y permanente para la comprensión de la fe. Universal significa para toda la Iglesia, también para la Iglesia que Newman dejó, que Mullally ahora lidera, y que 33 días después de asumir ese liderazgo, vino a Roma a entregarle al Papa un libro de ese hombre. Sería un escándalo no seguir trabajando para superar nuestras diferencias por muy irreconciliables que parezcan. Esa frase tiene 7 palabras que ningún papa había usado juntas en este contexto antes. Por muy irreconciliables que parezcan, no por muy difíciles que sean, no por muy complejas que resulten, irreconciliables. La palabra más pesada disponible para describir una diferencia entre dos posiciones. La que dice que no hay manera de encontrar un punto medio porque las posiciones mismas son incompatibles en sus fundamentos. Para entender la magnitud de lo que eso significa, hay que rastrear lo que los papas anteriores habían dicho sobre el mismo tema en contextos similares. Juan Pablo II fue el papa del ecumenismo más ambicioso del siglo XX. Ut unum sint, la encíclica ecuménica de 1995, fue el documento más comprometido con la unidad cristiana que ningún papa había producido hasta ese momento. En ella, Juan Pablo II reconoció que el ministerio del sucesor de Pedro, tal como existe actualmente, es un obstáculo para la unidad cristiana y se comprometió a buscar formas de ejercer ese ministerio que fueran aceptables para los cristianos. Demás, un papa reconociendo que su propio cargo es parte del problema ecuménico. Eso fue genuinamente audaz. Pero Juan Pablo II fue también el papa que el mismo año 1994, en que la Iglesia de Inglaterra ordenó sus primeras sacerdotisas, publicó Ordinatio Sacerdotalis con el adverbio definitivamente. La cuestión está resuelta definitivamente. No hay autoridad en la Iglesia para cambiar eso. El ecumenismo de Juan Pablo II fue al mismo tiempo el más ambicioso en sus declaraciones y el más honesto sobre sus propios límites, cuando los límites venían de la doctrina que él mismo había establecido definitivamente. Benedicto XVI no fue el papa del ecumenismo como proyecto central de su pontificado. En 2007 publicó el documento Responsa ad Quaestiones, que reafirmaba que las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico no son iglesias en sentido propio. Ese documento produjo una tormenta ecuménica que mostró que la honestidad doctrinal, cuando se la comunica sin la atención a las relaciones que el diálogo requiere, puede producir exactamente el tipo de daño al proceso ecuménico que pretende evitar. Francisco fue el papa que más se aproximó en el tono al gesto que León XIV produjo el 27 de abril. Fue Francisco quien dijo a los primados anglicanos que sería un escándalo no cumplir la vocación común de dar a conocer a Cristo. Fue Francisco quien invitó a la obispa anglicana Jo Bailey Wells a una reunión privada de sus asesores cardenales en 2024 para debatir el papel de las mujeres en la Iglesia Católica. Y fue Francisco quien, con todos esos gestos de apertura, no produjo ningún cambio doctrinal verificable sobre ninguna de las cuestiones que dividen a anglicanos y católicos. León XIV recogió la frase de Francisco sobre el escándalo y la amplió en una dirección específica que sus predecesores no habían tomado con la misma claridad. La frase de Francisco era que sería un escándalo si, debido a las divisiones, no se cumpliera la vocación común de dar a conocer a Cristo. Esa frase llama a trabajar juntos a pesar de las divisiones. No dice que haya que trabajar para superar las divisiones. Es una frase sobre la misión, sobre el testimonio conjunto que es posible aunque la unidad plena no lo sea todavía. La frase de León XIV es diferente en su estructura y en su alcance. Dijo que también sería un escándalo si no siguiéramos trabajando para superar nuestras diferencias por muy irreconciliables que parezcan. Esa frase no habla de trabajar juntos a pesar de las diferencias. Habla de trabajar para superar las diferencias. El objeto del trabajo son las diferencias mismas, las que incluyen la ordenación femenina, las que incluyen el reconocimiento del papado,
las que incluyen la naturaleza de los sacramentos, las irreconciliables. Superar esas diferencias requiere que algo cambie. No dice qué cambia, no dice quién cambia, no ofrece ninguna hoja de ruta concreta. Pero el solo hecho de decir que el objetivo es superar las diferencias y no simplemente coexistir con ellas mientras se trabaja en otras cosas, implica un nivel de compromiso con el proceso que la frase de Francisco no implicaba de la misma manera. La cláusula final de la frase es la que más peso tiene, por muy irreconciliables que parezcan. León XIV eligió esa palabra con precisión. No la eligió para minimizar el obstáculo, la eligió para nombrarlo completamente, para decir que sabe exactamente lo que está diciendo cuando dice que hay que seguir trabajando, que sabe que la ordenación femenina existe y que la Iglesia Católica no puede reconocerla como válida, que sabe que el papado existe y que el anglicanismo no puede aceptar la autoridad papal que la Iglesia Católica considera necesaria para la plena comunión, que sabe que hay diferencias genuinas y profundas que el diálogo de 50 años no ha podido resolver. Sabe todo eso y dice que sería un escándalo no seguir trabajando. El uso de la palabra escándalo en ese contexto tiene un peso teológico específico. En la tradición cristiana, el escándalo no es simplemente algo que causa reacción negativa o indignación pública. Es algo que causa daño a la fe, algo que hace que las personas tropiecen en su camino hacia Dios. León XIV dijo que no trabajar por la unidad produce ese tipo de daño. No simplemente la lástima de dos instituciones que podrían estar más cerca y no lo están, un daño real al testimonio del Evangelio ante el mundo. Porque el mundo que observa a los que proclaman que Dios es amor y que todos somos hermanos en Cristo y que la unidad es la voluntad de Dios para su Iglesia, y ve que esas proclamaciones no producen la unidad que prometen, extrae de esa contradicción exactamente el tipo de escepticismo sobre la credibilidad del Evangelio que León XIV describe como escándalo. Mullally respondió a esa frase con la palabra hospitalidad. Agradeció la oportunidad de orar juntos y alentó a mantener la hospitalidad mutua pese a las diferencias, no simplemente tolerancia ni coexistencia. Hospitalidad. Y añadió que el Espíritu Santo invita a vivir una hospitalidad más profunda no solo como acogida, sino como una forma de ministerio. Hospitalidad como ministerio, no como política ecuménica, como la forma en que se sirve a Dios y a los demás en este momento específico de la historia del cristianismo. León XIV dijo irreconciliable y siguió comprometido. Mullally dijo hospitalidad como ministerio y siguió presente. Esas dos respuestas al mismo obstáculo producen juntas una imagen del ecumenismo que es más honesta y más esperanzadora simultáneamente que cualquiera de las dos sola. Hay un dato de contexto del encuentro del 27 de abril que amplifica el peso de la frase de León XIV. En octubre de 2025, el rey Carlos III rezó con León XIV en la Capilla Sixtina. Primera vez desde la Reforma que los jefes de las dos iglesias rezaban juntos. Carlos es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, no su líder espiritual, pero su cabeza institucional. León XIV los recibió primero a él y luego a Mullally, primero el gobernador temporal y luego el líder espiritual. En 6 meses, León XIV construyó con el anglicanismo británico una relación de proximidad que sus predecesores no habían intentado con esa velocidad y esa concreción. Esa velocidad dice algo sobre lo que León XIV entiende que el ecumenismo necesita en este momento. No el diálogo teológico lento y metódico de la ARSIC que lleva décadas produciendo documentos que los teólogos reconocen como valiosos y que no producen ningún cambio en la situación real de separación entre las dos iglesias, sino los gestos, los encuentros, las oraciones compartidas, la presencia física de los líderes en el mismo espacio, haciendo juntos algo que sus instituciones no hacen juntas habitualmente. Llegó al Vaticano en 33 días. Y lo que León XIV le dijo nadie se había atrevido a decírselo en ese cargo en 5 siglos. Esa frase con la que abrió este documental merece ser examinada una última vez desde el otro extremo de todo lo que hemos examinado.
Porque ahora que conocemos quién es Sarah Mullally y qué 5 siglos de historia preceden ese encuentro y qué fractura interna vive el anglicanismo y qué significa la palabra irreconciliable en boca de un papa que sigue comprometido y qué, dice el libro de Newman, sobre el camino que va de Canterbury a Roma, la frase del título no dice lo mismo que decía al principio, dice más. Pero hay algo que este encuentro del 27 de abril produce que va más allá del ecumenismo anglicano católico, algo que conecta con el patrón que este espacio ha estado documentando en 15 videos. El patrón de un pontificado que en menos de un año ha producido una serie de frases que tienen en común una estructura específica, nombran el problema completamente, y dicen que eso no es excusa para no seguir intentando. León XIV le dijo a Trump que el trato a los migrantes era extremadamente irrespetuoso. Nombró el problema completamente. Le dijo al dictador de Guinea Ecuatorial que la brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos tiene que cerrarse. Nombró el problema completamente. Le dijo a los legionarios que deben evitar toda forma de control que no respete la dignidad y la libertad. Nombró el problema completamente. Le dijo al mundo en el Coliseo romano que toda autoridad responde ante Dios. Nombró el problema completamente. Y le dijo a Mullally que las diferencias parecen irreconciliables y que sería un escándalo no seguir trabajando para superarlas. Nombró el problema completamente. Y añadió que eso no es excusa. Ese patrón, nombrar el problema completamente y seguir comprometido con el trabajo, es la característica más distintiva del estilo de León XIV en sus primeros 12 meses como papa. Pero el patrón tiene también su sombra. El mismo hombre que nombra los problemas completamente ante Trump y ante Obiang y ante los legionarios y ante Mullally, todavía no ha nombrado completamente los problemas que tiene más cerca. Los que están dentro de las paredes de la institución que lidera. El expediente de Rivera que lleva 30 años acumulándose. El caso Becciu, cuyo nuevo juicio comienza el 22 de junio. El informe secreto de los cardenales que lleva 13 años en los archivos. La distancia entre el voto de pobreza y el piso 42 de la Torre Mítica. A esos expedientes, León XIV no les ha dicho todavía la frase equivalente a la que le dijo a Mullally. No ha dicho que la impunidad dentro de la Iglesia parece irreconciliable con los valores que la Iglesia proclama y que sería un escándalo no seguir trabajando para superarla por muy irreconciliable que parezca. León XIV nombra el problema completamente cuando el problema está afuera, cuando el problema es Trump o Obiang o Mullally. Son problemas reales que merecen ser nombrados, pero son también problemas que puede nombrar sin pagar el costo institucional interno que nombrar los problemas de adentro produce. Newman se fue de Canterbury a Roma siguiendo la verdad donde lo llevaba. Mullally trajo un libro de ese hombre al Vaticano 33 días después de asumir el cargo que Newman dejó. León XIV recibió ese libro. Dijo que las diferencias parecen irreconciliables y que sería un escándalo no seguir trabajando. Todo eso ocurrió el 27 de abril de 2026 en la capilla Urbano Ota del Palacio Apostólico. Es verificable, tiene el peso que tiene y produce la pregunta que produce. Si el hombre que dijo irreconciliable y siguió comprometido ante Mullally puede decir lo mismo ante los expedientes que tiene más cerca, ese pontificado va a ser recordado por haber hecho lo que dice que hay que hacer. Si no puede, va a ser recordado por haber dicho las cosas correctas en los lugares donde decirlas tenía menos costo y haberlas callado en los lugares donde decirlas habría cambiado algo que necesitaba cambiar. Estamos observando, con la misma exigencia sobre los expedientes que no tienen foto oficial, y con el reconocimiento de que el hombre que dijo irreconciliable y siguió comprometido ha demostrado en menos de un año que al menos sabe nombrar las cosas como son. Lo que falta demostrar es si sabe también resolverlas. Si llegaste hasta el final, es porque entiendes que el encuentro del 27 de abril no se agota en la foto del Papa y la arzobispa rezando juntos. Comparte esto con alguien que también necesita escuchar lo que hay detrás de esa imagen, y quédate porque lo que viene en este espacio va a seguir examinando ese mismo pontificado con la misma honestidad.